Infecciones específicas del tracto génito-urinario. Estas infecciones son aquellas causadas por microorganismos específicos, cada uno de los cuales provoca una enfermedad clínicamente única que lleva a reacciones tisulares patológicas específicas. Hablamos de la tuberculosis. Los bacilos tuberculosos invaden uno o más órganos del tracto génito-urinario y van a causar una infección granulomatosa crónica característica de la tuberculosis de otros órganos. Es una enfermedad que va a afectar a adultos jóvenes, en especial a hombres entre edades de 20 y 40 años de edad. En su etiología, el microorganismo infectante es Mycobacterium tuberculosis, que alcanza los órganos genitourinarios por vía hematógena desde los pulmones. Los órganos afectados van a ser próstata a vejiga, riñón a vejiga, próstata epidídimo. El testículo puede estar involucrado por extensión directa a partir de una infección epididimaria. Patogénesis. El riñón y el uréter presentan una destrucción de su resistencia tisular cuando gran cantidad de bacilos tuberculosos alcanzan la corteza renal. La tuberculosis renal progresa con lentitud, se requiere alrededor de 15 a 20 años para destruirse un riñón. Durante este tiempo no existe ninguna alteración clínica. Cuando se han manifestado sintomatología de cistitis, se va a presentar sobre todo afectación en su extremo superior y vesical, lo que conlleva provocar una hidronefrosis. En la vejiga se va a provocar una irritabilidad vesical, esta se torna fibrosa y va a estar acompañada de polacturia, reflujo ureteral o estenosis y finalmente causar hidronefrosis. A nivel de la próstata y vesículas seminales, el paso de la orina infectada a través de la uretra prostática lleva por último a la invasión de la próstata y de una o ambas vesículas seminales. No existe dolor. En epidídimo y testículos, el proceso de infección es lento y no produce dolor. La infección epididimaria se forma por la presencia de abscesos que pueden romperse a través de la piel escrotal o extenderse dentro del testículo. Dentro de la patología a nivel del riñón y el uréter, macroscópicamente va a presentar un aspecto normal, está rodeado de una perinefritis, se presenta protuberancia amarillenta y blanda, al corte se van a observar áreas de caseificación, engrosamiento de las paredes de pelvis, cálicis y uréter. El riñón se encuentra fibrosado y sin función y la orina es normal. Microscópicamente, el material caseoso se caracteriza por una masa amorfa. El parénquima del riñón va a estar fibrosado con destrucción tisular. Existen cambios de la pared a nivel de la pelvis y el uréter y se presentan calcificaciones en el riñón y uréter. La vejiga es muy resistente a la invasión. Más adelante se van a formar tubérculos que van a conllevar a provocar reflujo por fibrosis mural y contractura vesical. Microscópicamente, estos nódulos se rompen formando úlceras profundas e irregulares. A nivel de la próstata y vesículas seminales se van a observar áreas de necrosis, acompañada de nódulos y áreas de induración conocida como fibrosis, y finalmente vamos a encontrar calcificaciones. A nivel del cordón espermático, epidídimo y testículos, se va a presentar inflamaciones fusiformes en forma de rosado, un epidídimo crecido y firme y va a existir degeneración tubular. El testículo, en este caso, casi nunca va a estar involucrado. A nivel del tracto genital femenino, las infecciones son transportadas por el torrente sanguíneo. La frecuencia de infección de vías urinarias se encuentra en 1 y 10%. Va a estar afectado las trompas uterinas. Otras presentaciones incluyen a la endarteritis, masas localizadas en los anexos y cervicitis tuberculosa. Dentro de los datos clínicos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: cistitis crónica, pus sin bacterias, hematuria macroscópica o microscópica, epidídimo crecido o insensible, seno escrotal que drena crónicamente e induración o nodulación de la próstata y engrosamiento de una o de las dos vesículas seminales. Al diagnóstico debemos tener en cuenta bacilos tuberculosos en la orina mediante un cultivo de orina o PCR positivo. Para determinar la extensión de la infección debemos tener en cuenta la palpación tanto de epidídimo, conductos deferentes, próstata y vesículas seminales, lesiones renales y ureterales mediante urografías excretoras, alteración de la vejiga por citoscopía, grado de daño renal, presencia de bacilos tuberculosos en uno o ambos riñones.
Dentro de los síntomas debemos tener en cuenta que el cuadro clásico de tuberculosis renal no existe. Sin embargo, va a presentar malestar general indefinido, fatiga, fiebre, sudores nocturnos y la irritabilidad vesical suele ser rara. A nivel de riñón y uréter se va a presentar dolor sordo en flanco, cólico renal y ureteral y es raro la masa indolora en abdomen. A nivel de vejiga va a presentar disuria, polaquiuria y nicturia, hematuria, irritabilidad vesical y dolor suprapúbico. A nivel del tracto genital, la tuberculosis de próstata y de vesículas seminales no produce síntoma alguno. Dentro de los signos, a nivel del riñón no existe crecimiento o hipersensibilidad. A nivel de genitales externos, el epidídimo se encuentra engrosado, insensible o ligeramente sensible. El conducto deferente se encuentra engrosado y en forma de rosario. A nivel de próstata y vesículas seminales va a ser normal a la palpación. Sin embargo, podemos observar vesícula seminal indurada, crecida y fija y áreas de induración y nodulación. Dentro de los datos del laboratorio, el examen general de orina adecuado proporciona la pista más importante para su diagnóstico. Debemos tener en cuenta la piuria persistente y los cultivos para bacilos tuberculosos mediante la primera orina de la mañana positiva. Si se sospecha de tuberculosis, se debe realizar la prueba de tuberculina. Dentro de los datos radiográficos, debemos tener en cuenta que estos nos van a mostrar un crecimiento de un riñón, la obliteración de sombras renales y del psoas debido a un absceso perinefrítico y calcificaciones punteadas en el parénquima renal. La urografía excretora debemos tener en cuenta 1. El aspecto apolillado de los cálices ulcerados involucrados. 2. Obliteración de uno o más cálices. 3. Dilatación de cálices por estenosis ureteral. 4. Cavidades de abscesos que conecten con los cálices. 5. Estenosis ureterales únicas o múltiples. 6. Ausencia de función renal. El estudio citoscópico nos muestra la extensión de la enfermedad, la presencia de tubérculos típicos o úlceras, la contractura de la vejiga y si existe reflujo ureteral. El diagnóstico diferencial lo realizamos con cistitis o pielonefritis, epididimitis inespecífica aguda o crónica, papilitis necrotizante, riñones con médula esponjosa, coccidioidomicosis diseminada, esquistosomiasis urinaria. Las complicaciones de la tuberculosis renal son masa agrandada en flanco, obliteración de las sombras renales y psoas, cálculos renales y uremia. Tuberculosis uretral, cicatrización con estenosis en la porción yuxtavesical del uréter, hidronefrosis y autonefrectomía. Tuberculosis vesical, pared de la vejiga fibrosa, estenosis o reflujo de los uréteres y atrofia hidronefrótica. Tuberculosis genital, oclusión de los conductos epididimarios y obstrucción de los tubérculos espermáticos. Para el tratamiento de la tuberculosis renal se indica isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina, piracinamida. Cistitis aséptica o abacteriana. Es una enfermedad rara de inicio súbito con notable reacción vesical local. Afecta sobre todo a adultos de sexo masculino. Está causada por el microplasma y las clamidias. Puede ser por adenovirus, ocasionando cistitis hemorrágica aguda en niños. En la cistitis la mucosa se encuentra roja y edematosa y se observa una ulceración superficial cuando se produce inflamación aguda de la vejiga. La irritabilidad vesical es grave y se asocia con hematuria terminal. Va a presentar dilatación de los uréteres inferiores y cambios en la uretra posterior. Microscópicamente existe una mucosa y submucosa infiltrada por neutrófilos, células plasmáticas y eosinófilos. Dentro de los síntomas se presenta secreción uretral, urgencia, polaquiuria y ardor miccional. La hematuria terminal es infrecuente, acompañada de malestar suprapúbico y dolor. Dentro de los signos existe hipersensibilidad suprapúbica, secreción uretral y a la palpación es normal. Datos de laboratorio. Macroscópicamente la orina es purulenta y con sangre. Existen cultivos negativos y la secreción uretral no revela bacterias.
Datos radiológicos. La urografía excretora presenta dilatación de uréteres inferiores, vejiga pequeña. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con una cistitis inespecífica o piógena, cistitis secundaria a prostatitis, neoplasia vesical, cistitis intersticial. El tratamiento está dividido en medidas específicas y medidas generales. Medidas específicas como la tetraciclina o cloranfenicol, streptomicina, y medidas generales como la analgesia y narcóticos, baños de asientos calientes para aliviar el espasmo. La candidiasis es provocada por la Candida albicans. Es un órgano parecido a la levadura normal de los tractos respiratorio, gastrointestinal y de la vagina. Dentro de la sintomatología provoca irritabilidad vesical y sintomatología de pielonefritis. El diagnóstico se lo establece con cultivo que confirma el diagnóstico. A la urografía excretora va a presentar defectos caliciales y obstrucción ureteral. El tratamiento está indicado flucitocina, ancabón, nifurantel, ketoconazol o anfotericina B. La actinomicosis es una enfermedad granulomatosa crónica con fibrosis pronunciada, ocasionada por el actinomicesis israelí. Involucra tanto a riñón, vejiga y testículo por vía hematógena. Afecta también a piel del pene y del escroto. Dentro de los datos clínicos existe compromiso pélvico que puede confundirse con neoplasia. El diagnóstico definitivo se lo realiza mediante cultivo y la urografía demuestra lesión en riñón que puede parecer a tuberculosis o a un tumor. El tratamiento está indicado penicilina G, penicilina vía oral durante tiempo prolongado, streptomicina y drenaje quirúrgico del absceso o extirpación de órganos involucrados. Esquistosomiasis. Es una infección causada por el tremátodo sanguíneo que presenta 3 variedades: esquistosoma manzoni, esquistosoma japonicum, esquistosoma aematidum. Afecta al sistema urogenital, en especial a vejiga, ureteres, vesículas seminales, uretra masculina y glándula prostática. Filariasis. Es una infección ocasionada por el nemátodo en forma de hilo, conocido como Buchereria bancrofti. Es una enfermedad endémica que invade y obstruye los ganglios linfáticos, ocasionando linfangitis y linfadenitis. Además, provoca una reacción retículo-endotelial. Equinococosis o enfermedad hidatídica. Es una enfermedad rara que como huésped final es el perro, afectada por la tenia adulta conocida como Echinococcus granulosis, que habita en los tractos intestinales de los animales carnívoros e involucra al hígado.